Buenas tardes, compañeros y tutor. A continuación voy a hacer la presentación de los circuitos, leyes básicas. Los temas que vamos a ver a continuación son la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Ley de Ohm. Simon Ohm descubre en el año 1826 la relación que existe entre la corriente, la tensión y la tensión a través de un resistor. La tensión, identificada con la V de voltio, a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente I que fluye a través de un resistor. La resistencia, identificada como R, es un elemento que tiene la capacidad para resistir el flujo de la corriente. Gracias a nuestra ley de Ohm, tenemos este triángulo que nos ayuda a despejar las ecuaciones cuando queramos hallar voltaje, corriente o resistencia. Para el caso del voltaje, nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si queremos hallar la corriente, nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si queremos hallar la resistencia, nos dice que em, la resistencia es igual al voltaje sobre corriente. Para el caso de la primera, que es el voltaje, se identifica como voltios. Para el caso de la corriente, su unidad de medida es los amperios y para el caso de la resistencia, su unidad de medida son los ohmios. Es importante tener en cuenta que para poder aplicar la ley de Ohm debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno es la dirección de la corriente, dos es la polaridad de la tensión y tres que el resistor debe ser lineal, es decir, que debe tener una resistencia constante. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dadas por Gustav Robert Kirchhoff en 1847, donde incluye dos leyes importantes, la ley de corriente, identificada como LSK, y la ley de tensión, identificada como LTK. Estas leyes complementan a la ley de Ohm para analizar los distintos tipos de circuitos eléctricos. La ley de corriente de Kirchhoff, LSK, es también conocida como la ley de conservación de la carga y nos dice que es la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo y que debe ser cero. En su fórmula nos dice que la sumatoria es donde n equivale al número de ramas conectadas al nodo y sub n equivale a la enésima corriente que entra o sale del nodo. Las corrientes que entran a un nodo son positivas y las que salen a un nodo son negativas. También se puede dar en el sentido contrario. La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que sale de él. Un circuito no puede contener dos corrientes diferentes en serie, puesto que no se cumpliría la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de tensiones de Kirchhoff o LTK nos dice que es la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada que es cero. En este caso, nuestra fórmula nos dice que la sumatoria, la m es el número de tensiones y la b sub m es la mésima tensión. Visto de otra manera, entonces tenemos que, por ejemplo, menos B1 más B2 más B3 menos B4 más B5, que serán todas las tensiones, equivale a cero. También si despejamos y pasamos al otro lado de la igualdad los negativos, nos queda la siguiente ecuación. B2 más B3 más B5 es igual a B1 más B4. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de caídas de las tensiones es igual a la suma de sus aumentos. Es importante tener en cuenta que un circuito no puede tener dos tensiones diferentes en paralelo porque si no, no se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff. Resistencia eléctrica y su relación con la temperatura. Se encuentra relacionado con la ley de Ohm y las teorías de temperatura de los conductores. En este punto se tiene en cuenta la resistencia de un conductor, la ley de Ohm, la resistividad de un material, la teoría de temperatura de los conductores. Entonces, ¿qué tenemos? Con la ley de Ohm nos dice que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud, dada en L, y a su resistividad, e inversamente proporcional a su área.
La temperatura de los conductores nos dice que la resistividad de un componente o de un material cambia de acuerdo a la temperatura y nos dan la siguiente fórmula. R de la temperatura es igual a la resistencia, la resistencia en relación a la temperatura es igual a la resistencia inicial o sub cero por 1 más alfa, que es una constante de temperatura, por la T, que es la temperatura que vamos a trabajar. La resistividad de un material depende de su temperatura, lo que nos quiere decir también que la resistencia eléctrica aumenta a medida de que aumenta la temperatura debido al aumento de esa resistividad. ¿Por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Bueno, la corriente alterna nos dice que es la que se puede transportar con mayor facilidad a largas distancias a grandes tensiones, dado que pierde menos potencia que la corriente continua o directa. A través de grandes transformadores podemos pasar las tensiones que viajan en estas largas distancias, que son mucho mayores, bajarlas a unas tensiones que se pueden manejar para el consumo humano. Entonces pasamos, por ejemplo, de 115.000 voltios a 120 voltios, por ejemplo, que se utiliza en los tomacorrientes, 110, 120. Se puede convertir también en corriente directa. La corriente alterna se puede convertir en corriente directa a través de un transformador rectificador. La corriente directa se puede almacenar y se utiliza también como sistemas de respaldo, como por ejemplo las plantas eléctricas que se activan cuando se va el servicio de energía. Entonces eso es una corriente directa. La guerra de las corrientes, Thomas Alva Edison versus Nikola Tesla. Bueno, ¿qué nos dice las guerras de las corrientes? Eso fue un episodio crucial en la historia de la electrificación, ¿no? Y nos ayudó a establecer la infraestructura eléctrica que tenemos hoy en día. Nikola Tesla y su sistema de corriente alterna desempeñaron un papel fundamental en, en esa historia. Resulta que hacia el siglo XIX, Nikola Tesla llega a Estados Unidos con una carta de recomendación para trabajar con Thomas Alva Edison. En un principio trabajan juntos. Thomas Edison, Alva Edison es un fiel defensor de la corriente continua o directa que ya venía hace un tiempo pues eh, implementándose, pero pues no había tenido grandes coberturas debido a sus deficiencias que tenía en cuanto a la forma en cómo se debía transportar, dado que era un sistema demasiado costoso, entonces que perdía potencia cuando ya se hablaba de grandes distancias. Dado a esto, Nikola Tesla tiene sus diferencias con Edison y decide abrir su propio camino. Entonces él se va por su propio camino y él va implementando como o defendiendo lo que es la teoría de la corriente alterna, ¿cierto? Em, como un sistema un poco más eficiente para la transmisión de energía en largas distancias. Sin embargo, Edison, pues se le llama como una guerra sucia debido a que Edison, para querer desprestigiar esta teoría que planteaba Nikola Tesla, decide electrificar, pues así a la vista del público, animales para demostrar que el sistema no era seguro para los seres vivos ni para las personas. Pues aquí fue donde se genera como esa discrepancia y esta llamada guerra de corrientes. Sin embargo, pues finalmente y hoy en día se logra, digamos que demostrar que es mucho más eficiente el sistema de la corriente alterna para grandes distancias, para llevarlo a grandes distancias, pero eso no quiere decir que hoy en día utilicemos los dos tipos de corrientes. Por ejemplo, en un sistema, en una en una subestación eléctrica. Ahí están los transformadores, digamos que ahí también llega la corriente alterna y cuando hay algún fallo en el sistema entra a funcionar la corriente directa. O también, por ejemplo, en los hospitales o en las mismas viviendas donde tenemos nosotros como nuestra pila o nuestra recarga, que nos permite a nosotros cuando se va el servicio de energía poder seguir continuando con el servicio gracias a la corriente directa.
Entonces, hoy en día decimos que se utilizan las dos, pero para lo que es el sistema de transmisión, lo que se utiliza es la corriente alterna, dado su facilidad para la transmisión y distribución. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Karen Lizeth Díaz y esto es para el curso de Física Electrónica.